El peor error de mi vida fue presentar a mi mejor amiga en mi casa, porque hoy ella es la esposa de mi exmarido. Todo empezó hace más de 10 años, cuando yo llevaba apenas un año de relación con el que se convirtió en mi esposo. En ese tiempo yo tenía 23 años y me encontraba muy ilusionada, y él parecía ser el hombre perfecto. Por esa época también estaba iniciando mi carrera universitaria, donde conocí a quien se volvió mi mejor amiga. En la universidad nos volvimos inseparables. Ella era la típica compañera alegre que sabía cómo ganarse la confianza de todos. Empezamos a compartir todo: salidas, trabajos de clase, incluso viajes de vacaciones en los que a veces mi entonces novio de ese tiempo también nos acompañaba. Yo no veía nada extraño en que él y ella hablaran, porque confiaba en ambos. Tiempo después, pasaron unos años y culminamos la universidad. Recuerdo que mi amiga Isabel siguió frecuentándome. Ella era la que me escuchaba, y la confianza que había entre nosotras se mostraba inquebrantable. Me daba consejos y me apoyaba en momentos difíciles. Nos graduamos después de la universidad en informática. Ambas decidimos descansar unos meses después de empezar a buscar un trabajo. Pero en ese tiempo yo estaba conociendo a Armando. Primero no le dije nada a ella. Deseaba vivir esa emoción solo para mí, porque ese hombre se me hacía maravilloso en todos los sentidos. Era guapo, educado y de buena familia. Nos conocimos en una ocasión cuando yo abrí la puerta de un taxi, y este llegó mucho después, peleando que lo había solicitado él. Pero al mirarlo a los ojos, sentí una chispa de energía que sacudió mi corazón por completo. No entendí para nada esa situación, ni mucho menos qué era lo que me había pasado. Sin embargo, eso me gustó mucho. Ese día compartimos el taxi, porque íbamos más o menos por el mismo lugar. Luego de pelear, comenzamos a charlar, y el viaje se hizo muy ameno. Ese fue el inicio de mi historia con Armando. Cuando este se bajó, me pidió mi número de teléfono, y con mucho gusto se lo di. Pasó el tiempo, y le tenía ese secreto guardado a Isabel. No quería comentarle nada por el momento, pero cuando me hice oficialmente novia de Armando, fue ahí donde le conté la maravillosa historia que yo estaba viviendo. ¿Por qué no me contaste antes?, fueron sus palabras llenas de reclamos. Ella se sintió ofendida y pensó que ya no le tenía la misma confianza, pues siempre compartíamos hasta nuestras cosas más íntimas. Isabel era como mi alma gemela, quien me escuchaba, me daba consejos y se había convertido también en una persona importante en mi vida. Después de su enojo, escuchó toda mi historia con mi ahora novio. Mientras iba escuchando cada palabra, veía cómo se emocionaba como si fuera yo. Luego me abrazaba, diciendo que se sentía muy feliz de verme disfrutar ese noviazgo, y yo le agradecí con toda mi alma. En ese tiempo, a veces se quedaba en mi casa. Mi mamá la trataba muy bien, y llegó a quererla como a una hija. Decía que le daba mucha pena, porque Isabel siempre estaba sola, e incluso en festividades como Navidad y en Año Nuevo. Por eso nuestra cercanía fue mucho más allá que de unas simples amigas. Mi relación con Armando ya llevaba algunos meses, pero Isabel no quería conocerlo por ese momento. Decía que iba a esperar porque deseaba que fuera una gran sorpresa, y ese día por fin llegó en un cumpleaños de mi mamá. La primera vez que los presenté fue en una reunión en mi casa. Ella llegó con un vestido rojo, un poco llamativo, y recuerdo que mi mamá incluso comentó: «Esa muchacha tiene una chispa especial».
Mi esposo se portó cordial. Rieron juntos con un par de chistes, pero no lo vi como algo más allá. En ese entonces jamás hubiera pensado que en ese cruce de miradas sería el inicio de algo que después destruiría mi matrimonio. Con el paso del tiempo, Isabel se fue acercando mucho más a mi vida personal. Ya no era solo la amiga de la universidad, sino que pasaba fines de semana enteros en mi casa. Incluso se quedaba a dormir en la habitación de invitados. Yo sentía que estaba creando un lazo más fuerte entre mi esposo, mi amiga y yo, como una pequeña familia. Pero poco a poco comenzaron a pasar cosas que en su momento no vi como alertas. A veces, cuando yo salía a hacer un mandado, al regresar los encontraba viendo televisión juntos, riéndose de algún programa. Él me decía que era simple cortesía, que no iba a dejarla sola. Y ella, por su parte, me decía que Armando era como su hermano mayor, que le caía demasiado bien. Cuando me casé oficialmente, mi amiga fue mi dama de honor. En todas las fotos aparece abrazándome, llorando de emoción, felicitándome por haber encontrado el amor de mi vida. Ese día, en el brindis, dijo que esperaba que mi matrimonio durara para siempre, porque éramos el ejemplo de amor más bonito. Después del matrimonio, mi amiga siguió siendo constante en nuestras vidas. Incluso cuando nació mi hijo, ella estuvo allí. Yo confiaba tanto en ella que llegué a dejarle a mi bebé para poder descansar un poco. En verdad, me ayudaba mucho en esos momentos donde el cansancio ya me ganaba y hasta no podía dormir horas completas. Agradecí mucho el gesto que tenía conmigo. Incluso se metió en la cocina y preparaba la comida. Aseaba la casa. Era como si viviera en nuestra casa, y a veces hasta me daba un poco de pena con ella. Pero Isabel decía que estaba encantada de ayudarme, porque yo era como su hermana. Mi amiga no tenía familia. Estaba viviendo sola en la misma ciudad con nosotros. Había viajado a estudiar una carrera, y me comentaba que su madre y su hermano se habían alejado de ella por problemas con su padrastro. Hasta cierto modo, Isabel se encontraba solitaria, viviendo en un pequeño apartamento. Pero cuando estaba conmigo, la veía feliz y hasta se sentía como en su casa. Su ayuda durante mi recuperación después del parto fue muy significante para mí, pues mamá no tenía tiempo de venir, porque estaba ocupada atendiendo su propio negocio, y mucho menos la quería molestar. Por eso, Isabel se convirtió en esos momentos en mi mejor apoyo incondicional, sin tener la idea de lo que iba a pasar mucho después, con el paso del tiempo. Les juro que para nada desconfiaba de ella, porque desde que nos conocimos se había ganado mi confianza absoluta. Hasta con los ojos cerrados podía confiar sin sospechar nada inusual, aunque algunas veces compañeras de la universidad me decían que tuviera mucho cuidado de confiar tanto en una amiga, porque luego las traiciones eran devastadoras. Hasta ahí todo iba bien. Isabel me ayudó con el bebé todos los días cuando ella llegaba de trabajar. Había conseguido un trabajo únicamente de medio tiempo en una empresa. Decía que lo hacía por mí, porque deseaba seguirme ayudando con el bebé, como gran amiga que yo era para ella. Me daba mucha pena con ella, y le expliqué que no debía hacer eso, pues no era su obligación. Por lo regular se la vivía en mi casa, y la mayoría de los días se quedaba a dormir, pero había veces en que no se aparecía. Eso ocurría más cuando Armando estaba ausente por el trabajo, según decía él. Los primeros rumores llegaron 2 años después. Una vecina me comentó que había visto a mi esposo
en un café con una mujer, y cuando me describió cómo era, se parecía demasiado a mi amiga. Yo la confronté directamente y me juró que jamás haría algo así. Ese día lloró y suplicó que le creyera, porque no deseaba perder mi confianza. Las lágrimas de Isabel me conmovieron desde adentro. Entonces yo me sentí culpable por haber desconfiado de la persona que más me había apoyado, hasta de cuidar de mi hijo cuando era un bebé. Por la tarde, Armando llegó muy enojado conmigo. Preguntó cómo podía creer en los chismes de una vecina y pensar mal de él y de mi amiga. «No puedo creerlo de ti», expresó muy enojado. Y pues sentí que Armando tenía la mayoría de razón. Me había dejado llevar por los comentarios de la vecina y traté de olvidar el asunto. No deseaba sentirme desconfiada de mi mejor amiga, porque yo la quería como una hermana. Al final, también comprendí que me estaban llenando la cabeza de tonterías. Y yo, ciega, le creí todo a mi esposo, sin siquiera pensar mal de ellos dos. Hasta ahí todo siguió su curso, pero algo dentro de mí me decía que no estaba bien. Era una especie de presentimiento. Cuando llegaba Isabel a la casa, ya no la miraba de la misma manera. Esa desconfianza se quedó allí desde muy en el fondo de mi interior. Y créanme, hasta yo lloraba por eso, al sentirme culpable de desconfiar de mi mejor amiga, casi mi hermana. Intenté olvidar las cosas y comenzar desde cero. Isabel siempre se quedaba con nosotros los fines de semana. Me daba mucha pena por ella, porque llevaba al niño a comprar golosinas y hasta lo consentía muchísimo. Lo llenaba de regalos, ropa y esas cosas. A veces le preguntaba por qué no tenía una pareja, pero su respuesta siempre era la misma. Hasta ahorita nadie es digno de una mujer como yo. Al consentir mucho a Diego, mi hijo, miraba en ella el deseo de ser madre, aunque ella me decía que esto de la maternidad no era lo suyo. Sin embargo, con sus atenciones hacia mi hijo, era obvio que se moría por tener en sus brazos a un bebé. 3 meses después, ya todo estaba tranquilo. La vecina jamás volvió a comentarme nada, pero cuando ella me veía, como que tenía una expresión de molestia o algo así que no me podía explicar en el momento. No obstante, bien dice el dicho, tarde o temprano, todo cae por su propio peso. Y así fue. Porque todo se me vino abajo cuando un día, mientras revisaba el celular de Armando sin que éste se diera cuenta, lo hacía con un impulso interior. De alguna manera, esa desconfianza volvía de vez en cuando. Ya no estaba tranquila, aunque por fuera aparentaba que todo estaba bien. Entonces supe la contraseña del teléfono, porque un día miré cómo mi esposo lo desbloqueaba. En esa ocasión, Armando lo dejó en la cama porque se metió a bañar. Encontré mensaje de él, de un contacto guardado como electricista Juan. Eran conversaciones llenas de planes, de recuerdos, de frases cariñosas. Entre esas líneas estaba la confirmación. Mi mejor amiga era esa mujer. Ese día sentí que me arrancaban el corazón. Un frío helado recorrió cada parte de mi cuerpo, y hasta la vista se me nubló de la impresión. No podía mantener el equilibrio, y solo me recosté llorando cerca de mi almohada. En ese momento salió Armando del baño. Cuando me miró no le dije nada, y me tapé los ojos fingiendo un dolor de cabeza. Este solo me dijo que tomara medicamento, mientras se arreglaba y se perfumaba. Era la primera vez que sentía su indiferencia más notoria. Ya lo venía viendo,
pero de una forma tan sutil que la verdad no desconfié de él, porque recordé que ya no me buscaba por las noches como lo hacía antes, ni mucho menos me mandaba esas frases cariñosas. Pero al día siguiente no pude seguir aguantando más. El dolor me carcomía por dentro, y sin saber cómo, me enfrenté a mi esposo, quien al principio intentó negarlo, pero luego me dijo que llevaban años de relación. Cuando confronté a Isabel, no pude creer que no me mostrara nada de vergüenza. Era imposible que mi mejor amiga, casi mi hermana, tuviera ese semblante de burla en su cara. Me dijo que simplemente había pasado sin que ella pudiera evitarlo. Mi alma se fracturó en 1000 pedazos. No sabía qué hacer, ni mucho menos cómo reaccionar. Isabel nunca me pidió perdón, al igual que Armando. Parecía que no les afectara que yo me hubiese enterado de la horrible traición. Ella no regresó a la casa, pero en el cuarto de visitas estaba ropa suya y algunas otras pertenencias. Cuando entré, el ambiente me olía a traición. Recordé cada uno de los momentos que habíamos pasado juntas desde la universidad. Jamás lo pensé de ella, quien me había dado todo su apoyo desde siempre. Les juro que me había dolido más la traición de Isabel que la de mi esposo, porque de alguna manera ella se había convertido en parte de mi vida, con un vínculo fraternal más que de una amistad. Con lágrimas en los ojos, saqué todas sus cosas y las quemé en el patio trasero de mi casa. Ahí me miró la vecina, porque su casa estaba al lado de la mía, y entonces me desahogué con ella. Le pedí muchas disculpas por la actitud de Armando. Ella no dijo nada, solo me escuchó, y al final me dio un cálido abrazo. Lo siento mucho, fueron sus únicas palabras. Entonces me contó que Isabel la había amenazado, y Armando también le reclamó muy feo. Entonces ella no quiso tener problemas, y decidió no comentarme más cosas de las que sabía. Sin embargo, con el paso de los días, no pude disolver mi matrimonio. Amaba tanto a mi esposo, y la verdad, no me veía sin él. Aparte estaba mi hijo, quien adoraba a su padre, y no tenía corazón para arrebatarle a su familia. Armando no dijo nada a partir de lo sucedido. Permaneció en la casa conmigo. En ese momento, quise pensar que tal vez podíamos empezar de cero por el niño, pero Isabel siempre estaba en mi cabeza, y por las noches despertaba con pesadillas porque los imaginaba juntos. Eso me causó mucho estrés y dolores de cabeza constantes. Armando no decía nada, ni mucho menos se acercó a mí por un par de meses. Parecíamos dos extraños. Este llegaba del trabajo, cenaba y se iba a dormir al cuarto, mientras yo sufría cada momento al ver que todo se iba al carajo, y quizás ya no había nada más que hacer. El dolor que sentí era inexplicable. Mi madre alguna vez preguntó qué me estaba pasando, porque comencé a verme demacrada y me salieron unas ojeras espantosas. Yo, por supuesto, nunca le dije nada. No deseaba envolverla en mis problemas, porque eran asuntos solo míos. Sin embargo, a pesar de que yo estaba dispuesta a seguir con el matrimonio, todo era inútil. La confianza ya no existía, y comenzamos a discutir por cualquier cosa. Y cada vez que veía a mi amiga, o más bien a la traidora, se me revolvía el estómago. Pero ella siempre me miraba con una mueca de satisfacción, como diciéndome que me había ganado. Deseo de todo corazón que nunca pasen por una experiencia similar. Por eso siempre les aconsejo nunca confiar de más en la gente, aunque sea parte de la familia,
porque igual han sucedido casos que se dan con la misma sangre, porque las traiciones de un ser querido fraternal duelen mucho peor comparadas con la de una pareja. No pasó mucho tiempo para que Armando me pidiera el divorcio. Al principio me negué rotundamente, porque me daba rabia pensar que se iba de mi lado para regresar con Isabel, porque ella me mandaba mensajes diciendo que la batalla no estaba perdida, y tarde o temprano se iba a llevar la victoria. Intenté detenerlo, sobre todo por el niño. La verdad, fueron momentos de desesperación, donde les confieso que perdí la poca dignidad que me quedaba. Le rogué por una oportunidad de rescatar nuestro matrimonio, y al final dijo que lo iba a pensar. En esos momentos, intenté volver al inicio. Traté de que Armando me mirara con ojos de amor nuevamente, e inclusive me esforcé en la intimidad por seducirlo. Pero este me respondía muy a la fuerza, quizás porque al final de cuentas era hombre y tenía necesidades íntimas. Era mi esposo, y aunque me había traicionado, no podía dejar que Isabel destruyera mi matrimonio, aunque ella seguía llamándole y enviándole muchos mensajes. Lo sabía porque le llegaban notificaciones, aunque el celular permaneciera bloqueado. Al pasar 3 meses, mi vida se volvió un infierno. Comencé a enfermarme de una cosa y de otra. Los dolores de cabeza me aparecían por la mañana y no podía dormir durante las noches, pues los recuerdos me revolvían el estómago. Necesitaba confiar nuevamente en Armando, aunque éste nunca me pidió perdón ni mostró arrepentimiento. Sostuve mi matrimonio lo más que pude, sin ver interés en mi esposo. Este se alejaba más y más de mí, aunque seguía siendo un excelente padre con mi hijo. Por eso me dolía muchísimo haber perdido con mi propia amiga, quien la consideré más que una hermana. Perdí mis energías durante todo el día. Mi cabello comenzó a caerse sin razón, y aunque iba al médico, no tenía ninguna mejoría. Mi mamá, preocupada, me exigió que le dijera lo que estaba pasando, y cuando le conté todo, solo me abrazó, diciendo que ella era mi madre y que iba a estar siempre a mi lado. Mi estado de salud iba de mal en peor. Sin embargo, sacaba fuerzas de donde me quedaban, porque quería retener a mi esposo, aunque sabía que éste ya no me quería, y su amor ahora le pertenecía a la traidora de mi amiga. Aún así hice todo lo posible. Mi madre, por su parte, me aconsejó que luchara por mi matrimonio y no le dejara el camino libre a Isabel. Pero, aunque me esforcé demasiado, al final, Armando ya no quiso seguir conmigo. Un día llegó diciéndome que ya había ordenado la demanda de divorcio en el juzgado. Yo me quebré una vez más por dentro, porque no me encontraba bien de salud. Nada mejoraba, y aunque iba al médico, me decían que no tenía nada. No había empatía por parte de Armando. Era la primera vez que lo sentía muy frío e indiferente. Parecía que no le importaba lo que sucedía conmigo, la madre de su hijo. En esa ocasión, me humillé una vez más, suplicándole que pensara en su familia, pero este solo se molestó, diciendo que no tenía caso seguir juntos, porque yo me estaba haciendo mucho más daño. Eso fue lo que me destruyó, tener que aceptar la decisión de Armando, que no tenía forma de cambiar. Él quería divorciarse, y seguramente lo estaría esperando Isabel. Después de aceptar el divorcio, me llegaron mensajes de un número desconocido. Te dije que yo iba a ser la ganadora. Eran palabras de Isabel, burlándose de mí, porque firmé el acta de divorcio.
Jamás me imaginé que Armando hubiese iniciado los trámites sin que yo me enterara. Y al final de cuentas, quien le sugirió eso fue la misma Isabel. Eso lo supe de una muy buena fuente. No saben cómo me dolía desconocer a esa mujer. La persona que creía mi amiga ya no estaba, o tal vez nunca existió. En su lugar había una persona con una máscara que fingió cariño, honestidad y sobre todo amor fraternal. En verdad yo no lo comprendía, y después de haberme divorciado, caí en una profunda depresión. Aún no me componía de salud. Mi cabello siguió cayéndose, y hasta mis dientes se aflojaron. Pronto descubrí que Isabel me había jugado peor que chueco. Hablo de algo aberrante que apenas puedo comprender. Me llegó un testimonio por parte de una conocida, donde aseguraba que esa mujer me había mandado a hacer daño, pero de una forma sutil para que no me diera cuenta. Y las señales encajaron muy bien, pues tenía dolor muscular, fatiga, lo del cabello, mis dientes y me veía fatal. No entendía nada, pero después pude comprobar cómo mi amiga acudió a la brujería para hacerme daño y separarme de mi esposo. Aunque la verdad, nunca supe si eso logró que Armando tuviera una relación con ella. Sin embargo, aún no logro creer eso en su totalidad. No sabría cómo comprobar que eso tuvo efecto, porque no soy de creer en esas cosas. No obstante, después de mi separación, no mejoré de salud, y hasta que recibí ayuda de una conocida, pude hacerme una de esas limpias de energía negativa. Solo así ya no se me cayó el pelo, y mis dientes dejaron de aflojarse. Quizás sí tenían razón con eso de la brujería, o quizás no, pero lo que sí estaba segura era que Isabel logró su cometido y se quedó con mi esposo. Yo me quedé sola tratando de salir de la depresión, lo cual me ha costado superarme, pero estoy haciendo todo lo posible porque tengo un hijo pequeño quien merece todo mi amor y mi estabilidad como madre.